Otro tema, el Papa. ¿Dónde está que San Pedro o Pedro, como le dicen ellos, fue el primer Papa? Está en la Biblia. Cristo lo pone como líder. Incluso en Lucas 22, Cristo le dice, tú vas a caer, sí, vas a caer en un pecado grave, pero una vez que te levantes, confirma a tus hermanos. Esa es la misión del Papa, hacer firme la fe de los hermanos, de todos nosotros. Y por eso le cambia el nombre. Él se llamaba Simón. ¿Por qué Cristo le cambia el nombre? ¿Por capricho? Él nada hacía por capricho. Si le cambia el nombre es por una nueva misión. Le pone el nombre de roca y le dice, sobre esta roca fundaré mi iglesia, sobre tu confesión de fe que San Pedro acababa de dar en Mateo 16. Entonces funda la iglesia sobre la fe de Pedro. Incluso en el Antiguo Testamento vemos que en la época de los reyes tenían administradores y le daban las llaves del templo, del palacio, al administrador. Y el administrador en la Biblia era llamado padre del pueblo de Israel. ¿Por qué no le podemos llamar papa, o sea, gran padre, a los papas? Porque son administradores. Cristo lo ha puesto en su lugar para que administren en su nuevo reino. ¿Y por qué ustedes dicen que el Papa es infalible si es un hombre que se puede equivocar como cualquiera? Claro que se puede equivocar, y se equivoca, y se han equivocado los papas que hemos tenido. Pero cuando hablan de fe y de moral, solemnemente no se equivocan. Y eso está en la Biblia, Mateo 16, 19. Cristo le dice a San Pedro que le vas a dar las llaves de la iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el error, las fuerzas del demonio es hacernos equivocar, caer en la mentira, en el error. Si el Papa pudiera equivocarse, entonces esa promesa de Cristo no vale. El error entonces puede vencer a la iglesia. No puede suceder así. Las promesas de Cristo no son como las de nuestros políticos, se cumplen siempre. No, el Papa es el anticristo, porque con su nombre se puede formar el número 666. Ese argumento no tiene seriedad. Se puede hacer lo mismo con muchos otros nombres. Con el fundador del protestantismo, con Lutero, también se le puede aplicar el 666. Y con muchos otros nombres más. Y si el Papa pudiera equivocarse, como dijimos, la promesa de Cristo no vale. ¿Por qué la iglesia se llama católica? Tendría que llamarse cristiana. Claro, nosotros somos cristianos. Pero católico, aunque no aparezca en la Biblia directamente, sí aparece indirectamente. Cristo le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo. Y católico significa eso, universal, todo el mundo. Y ya los primeros cristianos usaban el nombre católico. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107, dice así, donde quiera estuviere Jesucristo, allí está la iglesia católica. Ya se usa el nombre católico desde el principio. No, la iglesia católica es la ramera, la gran prostituta del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque está situada en Roma. Por favor, un poco más de seriedad. San Juan en el Apocalipsis, cuando se refiere a la prostituta, se refiere a la Roma política, a la corrupción que había allí. ¿Qué culpa tienen los papas de estar allí? Se quedaron los papas allí porque allí murió el primer papa y San Pablo murió allí y sus huesos están allí. Porque Cristo le pidió a San Pedro y a San Pablo que vayan allí a Roma, que era la capital del mundo y de la corrupción también, y que evangelizaran allí. Entonces allí se quedó la iglesia, y no quiere decir eso que hacía la gran ramera del Apocalipsis, por eso. No, ¿y qué hay de las riquezas del Vaticano? Dicen. Cuidado con creer fácilmente en las películas. Se dice que las riquezas del Vaticano fueron adquiridas por mafia, por negocios sucios. Cuidado, no hay ninguna prueba seria allí. 3 son las riquezas del Vaticano: las obras de arte, que no las puede vender porque son patrimonio de la humanidad, ¿no? Las cosas litúrgicas, los cálices que fueron regalo de reyes, emperadores, del pueblo, para que se celebre la misa dignamente.
Y los edificios y las personas que trabajan allí. La iglesia tiene más de 1 billón de católicos. ¿Ustedes creen que gobernar tal cantidad de personas no requiere edificios, personal administrativo y pagar sueldos? Claro que sí, se necesita dinero y mucho dinero. Pero la iglesia ha sido la gran benefactora, no hay que olvidar eso. En 2000 años, la iglesia, aunque no tiene la obligación de dar de comer a los pobres, porque eso le compete a los gobiernos, la iglesia tiene la obligación de predicar el evangelio, dar de comer espiritualmente. Y sin embargo, la iglesia siempre ha sido la que estaba allí en las catástrofes, ayudando a católicos y no católicos. A los judíos, como los ayudó en la época de Hitler, en la persecución. Claro, casos de corrupción siempre va a haber, donde hay dinero, hasta en la familia más pobre, si hay un poquito de dinero, hay tentación de robar, etc. Desde Judas, el primer ecónomo de los apóstoles de la iglesia, se dejó corromper por el dinero. Pero eso no significa que la iglesia no sea santa por estos casos particulares de corrupción. Quod incarnatum est ex Maria